Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión. Pedir disculpas porque esta reflexión que voy a subir hoy es la reflexión correspondiente al día de ayer, domingo. Es un día que estuve muy cargado, tenía varios compromisos después del culto y no la había grabado previamente. De modo que esta va a ser la que corresponde al día domingo y ya esta tarde noche entonces pondré en el canal la correspondiente al día de hoy. De modo que estamos en la semana 11, día 4, correspondiente al domingo de la semana 11 del año 2026. Estamos hablando esta semana sobre la adoración. Hoy vamos a hablar de la adoración que libera, la adoración que libera. Un tiempo especial porque hoy vamos a ver el milagro poderoso que ocurrió a causa de la oración y la adoración del apóstol Pablo y su acompañante Silas en la cárcel de Filipos. Así que oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que nos concede de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor amado, por tu Espíritu Santo en medio nuestro para guiarnos, para cuidarnos, para guardarnos, oh Dios, para darnos entendimiento de tu palabra, conocimiento de ti, oh Dios. En este tiempo, Señor, te pedimos bendición sobre todos mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de esta jornada de reflexión de tu palabra en este día. Te ruego, Señor, que sean bendecidos, que sean llenados de tu Espíritu Santo, que sean guiados al conocimiento de la verdad y que sean impulsados por tu Espíritu Santo a poner en práctica tu palabra y a compartirla, Señor, con personas a su alrededor que necesitan el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la adoración que libera, basado en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a volver a leer el versículo bíblico, viendo algunos detalles que el versículo bíblico tiene, que es importante considerar para poder entender cuando vayamos a profundidad a la reflexión. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aquí hay una combinación de la oración y la alabanza o adoración, de modo que estaban orando y estaban cantando. Número uno, es importante. Número dos, importante, lo hacían en voz alta, de tal modo que los presos los oían, de modo que los otros presos eran partícipes mediante el oído de la oración y la adoración que ellos hacían. Eso provocó un elemento importante. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ahora sí, si a partir de eso vamos a la cueva en donde estuvo Elías, recordamos que Elías en un momento de angustia porque estaba siendo perseguido por la esposa del rey a causa de la obra espiritual que había realizado con los profetas contra los profetas de Baal, Elías en la cueva esperaba la llegada del Señor y pensó en un momento que Dios estaba en el terremoto, que Dios estaba en el fuego, en esos elementos estruendosos, pero Dios estaba en el silbo apacible. Bueno, no quiere decir entonces que Dios solamente esté en el silbo apacible, no. Aquí vemos a Dios ahora en el terremoto. O sea, Dios puede estar en el terremoto, Dios puede estar en el silbo apacible, Dios, al ser provocado por nuestra adoración, por nuestra oración, por nuestra alabanza, va a mostrarse, se nos va a revelar, se nos va a presentar y nosotros tenemos que estar preparados para percibir, entender y discernir la manifestación de Dios en la forma en que Dios se nos manifieste. Aquí Dios se manifestó a través de un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Lo cuarto que ese versículo bíblico dice es que todas las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron. La adoración es capaz de abrir todas las puertas. Y lo último que dice, los números 5 que dice que las cadenas de todos se soltaron.
La adoración, la alabanza, la oración es capaz de liberar a todos. De modo que esos elementos son importantes en ese versículo bíblico. La escena en Filipos es una de las demostraciones más poderosas del impacto espiritual de la adoración. Pablo y Silas, injustamente encarcelados, estaban siendo encarcelados por la causa del mensaje del Evangelio, heridos y encadenados, eligen cantar himnos a Dios en medio de la noche. Eligen cantar himnos a Dios. Elemento importante aquí, eligieron, es una decisión, es una elección, es una determinación, como estudiamos en la reflexión pasada. La adoración tiene que ser intencional, debe ser una elección, una decisión que nosotros tomamos. No puede depender de las circunstancias. Ellos estaban encarcelados injustamente, estaban heridos, estaban encadenados, pero ellos eligieron, ellos decidieron, ellos escogieron, ellos determinaron racionalmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos, racionalmente, conscientemente, ellos decidieron cantar himnos a Dios en medio de la noche. Su adoración no depende de las circunstancias, sino de la presencia y el poder de Dios. No depende de las circunstancias, sino de la presencia y el poder de Dios, de la convicción interior que tienen de Cristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario, de Dios, de su poder, de la verdad de su palabra. Esos son los elementos que deben motivar nuestra adoración. Esa conciencia que tenemos de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa conciencia que tenemos de la existencia de Dios por la experiencia que tenemos en nuestra propia vida de su existencia. Esa conciencia que tenemos del poder de Dios en nuestra propia experiencia, como Dios ha manifestado su poder en otras ocasiones en nuestras vidas. De modo que esas experiencias, esa convicción que tenemos de Dios, de su obra, de su presencia, de su poder en nosotros mismos, es la motivación. No es la circunstancia lo que nos motiva a adorar o no adorar. Es la convicción que tenemos de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, los que nos motiva a adorar en cualquier circunstancia. En respuesta, el Señor intervino sobrenaturalmente a través del terremoto. Una intervención sobrenatural implica que Dios ha usado de la naturaleza más allá de la planificación humana para usar la naturaleza a favor del cumplimiento de sus propósitos. La tierra tiembla, las puertas se abren y las cadenas se sueltan. La adoración, cuando nace de un corazón rendido, tiene un poder liberador. La adoración, cuando nace de un corazón rendido, tiene un poder liberador. Pablo y Silas no estaban, Pablo y Silas no estaban en el templo, ni rodeados de un ambiente favorable. No estaban en el templo adorando alrededor de todos los otros creyentes. Estaban en una cárcel, estaban heridos, estaban atados, estaban custodiados, considerados como unos presos peligrosos. No estaban en el templo, en la comodidad, en el confort del templo, rodeados de otros creyentes que también adoran, acompañan y complementan la adoración, sino que estaban en la cárcel, custodiados, heridos, atados, rodeados de otros presos, a pesar de que el ambiente no era favorable, porque estaban heridos, encarcelados por causa del Evangelio y atados. Sin embargo, en ese lugar oscuro, eligieron adorar a Dios. Nosotros a veces vamos a ser llevados a posiciones, a lugares, a situaciones oscuras, que alrededor nuestro no hay nada que nos impulse, que nos motive, que nos acompañe a orar, que la situación en la que nos encontramos es una situación como si estuviésemos encarcelados, heridos, pero esas situaciones no pueden impedir nuestra adoración, porque nuestra adoración genuina, verdadera, sincera, está motivada por la obra de Jesucristo. Su adoración no fue un escape emocional, sino una declaración espiritual. Dios sigue siendo digno aún en la noche más oscura. Dios sigue siendo digno aún en la noche más difícil de nuestras vidas, aún en las situaciones más confusas. Dios sigue siendo digno porque Él sigue siendo fiel. La adoración que nace en la prueba tiene un poder especial, porque exalta a Cristo por encima de las circunstancias, coloca a Jesucristo por encima de las circunstancias que estamos atravesando. El canto de adoración no niega el dolor, sino que afirma la soberanía de Dios. Cuando adoramos en medio del dolor, no estamos negando el dolor,
Estamos afirmando que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios es más grande que nuestro dolor, que Dios está por encima de nuestra situación, de modo que cuando adoramos en medio del dolor, estamos afirmando la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. El canto de adoración no niega entonces que tenemos dolor, sino que afirma la soberanía de Dios. El cielo respondió con un terremoto que sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Este pasaje nos recuerda que la adoración no solo cambia el ambiente, sino que cambia el corazón. Y aquí volvemos a algo de la reflexión anterior, esa adoración que nace del corazón. Lo primero que la adoración cambia es el corazón, esa actitud, esa conducta, ese comportamiento, esa determinación, esa fe, esa confianza, ese aferrarnos en Dios, eso nace del corazón. Pero esa situación interior que nuestra adoración cambia primero, es lo que hace que se produzcan milagros en el ambiente. Cuando nosotros en las situaciones difíciles, como estaban Pablo y Silas, en vez de quejarnos, en vez de amargarnos, en vez de empezar a dudar de Dios y pensar que debido a que Dios permite una prueba, una tribulación, una situación incómoda en nuestra vida, Dios está dejando de ser fiel con nosotros, está dejando de apoyarnos, está dejando de respaldarnos en el llamado que él nos ha dado. Cuando empezamos a quejarnos, la queja no produce milagro. La queja produce ansiedad, depresión, estrés, tristeza. Pero cuando en medio de la situación difícil empezamos a adorar a Dios, quiere decir que nuestro corazón, nuestro interior ha sido cambiado, ha sido transformado, ha sido tocado de tal modo que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos adorar a Dios, porque en nuestro interior están las causas y las razones por las cuales adoramos. Adoramos porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. De modo que esas causas, esas razones, que son la motivación correcta para la sincera adoración y que están en nuestro interior, hacen que nuestro interior sea cambiado, sea transformado. Y cuando nuestro interior es cambiado y transformado, entonces nuestra adoración se evoca, sale, se pronuncia, se proclama a voz en cuello. Esa adoración entonces es capaz de romper cadenas, de liberar, de abrir puertas, de trastornar el ambiente, el entorno a nuestro alrededor, de bendecir a la gente que nos rodea. No siempre libera de la situación de inmediato. O sea, cuando adoramos, cuando somos liberados interiormente, la adoración que pronunciamos no siempre va a cambiar el ambiente alrededor nuestro, el ambiente material, el ambiente físico de inmediato, pero nos va a librar primero del temor, de la desesperanza, de la opresión interior y abre el camino para una intervención sobrenatural. El primer milagro que hizo la oración y la adoración de Pablo y Silas en la cárcel fue liberarlos a ellos de su propio temor, fue darle a ellos una visión de esperanza en vez de estar desesperanzado en aquel lugar. Fue liberarlos interiormente para sentir paz en medio de la situación difícil por la que estaban atravesando. Y esa acción de la adoración en cambiarme primero a mí es lo que luego hace posible que mi adoración cambie lo que está alrededor de mí. De modo que vuelvo a este párrafo, este pasaje nos recuerda que la adoración no solo cambia el ambiente, la adoración cambia el corazón. No siempre nos va a liberar de la situación de inmediato, pero primero nos va a liberar del temor, de la desesperanza y de la opresión interior. Esto es lo que abre el camino para la intervención sobrenatural de Dios. La adoración que libera reconoce que Cristo reina aun cuando todo parece perdido. Es una adoración que proclama, Él es más grande que mis cadenas. Como lo narra el escritor de Hechos, Lucas, a medianoche, la adoración en el momento más oscuro. La medianoche simboliza el punto más profundo de la prueba. No esperaban mejores condiciones para adorar. Era la medianoche, el momento más difícil. Las cosas a partir de ahí estaban empeorando. Todo iba a ser, después de ahí, más tiniebla. De modo que en esa situación, la más oscura, la oscuridad más profunda, cuando se esperan menos cambios, ellos empiezan a adorar a Dios. Ellos podían esperar condiciones peores, pero a pesar de estar en las peores condiciones ya y esperar que las condiciones empeoren más, ellos empezaron a adorar a Dios. La adoración auténtica no depende del ambiente, sino de la fe. Depende de lo que ha pasado ya en nuestro interior, de la confianza que tenemos en Dios, no de la situación por la que estamos atravesando en el momento.
Número dos, orando cantaban himnos a Dios. La adoración es una respuesta espiritual. No se quejan, no se lamentan, sino que oran y adoran. El poder combinado de la oración y la adoración produjo la liberación. Pero ellos no se quejaron. La queja trae depresión, la queja trae duda, la queja trae ansiedad, trae estrés. Quejarse nos provoca problemas interiores. Adorar nos libera interiormente y produce un milagro exteriormente. De modo que ellos no se quejaron en la medianoche, ellos adoraron en la medianoche, en su tiempo más oscuro, cuando esperaban que la situación empeore. Ellos no se quejaron, ellos no se lamentaron, ellos no se entristecieron, ellos no lloraron, ellos adoraron. La adoración se convierte en un lenguaje de resistencia espiritual. Cuando estoy atribulado, afligido, la adoración se convierte en mi lenguaje de resistencia. No me voy a dar por vencido, no voy a quejarme, no voy a perder mi fe. Empiezo a adorar a Dios, empiezo a bendecir el nombre de Dios, ahí en mi lecho de enfermedad, ahí en medio de mi dolor, ahí en medio de mi situación difícil, ahí en medio de todas las cosas por las que estoy atravesando. No me doy por vencido, mi adoración le dice a Dios, no me doy por vencido, todavía confío en ti, todavía creo en tu poder, todavía creo en que tú estás por encima de todas las cosas, todavía tú eres mi Señor, todavía tú eres mi Rey. Esa adoración en medio de situaciones difíciles lo que hace convertirse en una acción de guerra espiritual, de resistencia. No me voy a dejar vencer de la situación, voy a adorar al Dios que está por encima de la situación. Reconoce que Dios está presente en medio de la aflicción. Y no solo es que reconoce que Dios está presente en medio de mi aflicción, la adoración trae a Dios a medio de mi aflicción. Si yo no adoro, yo dejo al Señor fuera de mi situación. Pero cuando yo adoro, traigo a Dios a mi situación. Número tres, y los presos los oían. La adoración es un testimonio público. Otros escuchan sus cantos, ven su fe, su adoración impacta a quienes los rodean. La adoración pública sin miedo. Tenemos que aprender a adorar a Dios públicamente sin temor, porque en nuestra adoración pública sin miedo, nuestra adoración pública confiada en Dios, nuestra adoración pública sincera, es una adoración que otros van a ver y que va a producir temor de Dios en otros. Otros escuchaban sus cantos, veían su fe y fueron impactados por su adoración. Cuando nosotros adoramos sin miedo públicamente, basado en nuestra confianza que tenemos en Dios, otros van a ser impactados por nuestra adoración. La adoración en medio del dolor revela la realidad del Evangelio. Cuando ellos están adorando a pesar de estar presos, los otros presos alrededor de ellos se impresionan porque ellos están viendo la diferencia entre ser un siervo de Dios que confía en Dios y ser alguien que no tiene a Dios como compañero y como guía. Alguien que no tiene esperanza, que tiene que asumir la cárcel con tristeza, con ansiedad, porque no tiene de quién depender para liberarlo de la cárcel, del temor, de la aflicción, de la tristeza. De modo que los presos quedan impresionados al ver que estos que están siendo apresados como los peores delincuentes por causa de la predicación del mensaje del Evangelio, en vez de entristecerse y afligirse, adoran a Dios. La adoración en medio del dolor revela la realidad del Evangelio. ¿Cómo le mostramos nosotros al Señor que el Evangelio realmente nos ha transformado y cambiado? Si igual que cualquier persona del mundo andamos permanentemente expresando quejas en vez de alabanzas. Número cuatro, sobrevino de repente un gran terremoto. La adoración provoca la intervención divina, demuestra que Dios gobierna por encima de la naturaleza y gobierna a la naturaleza. Dios responde a la adoración con poder. El terremoto no es una casualidad, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. El terremoto no es una casualidad, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. La adoración abre espacio para la acción de Dios. La queja ofende a Dios. Los israelitas no pasaron muchos de ellos a Canaán, la mayoría de ellos, según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, no pasaron por quejarse. Debido a que se quejaron, la mayoría de ellos se quedaron sin entrar a la tierra prometida. La adoración abre espacio para la acción de Dios. La queja ofende a Dios. Número 5, al instante se abrieron todas las puertas. La adoración trae apertura. La adoración rompe limitaciones.
Dios abre puertas que ninguna fuerza humana puede abrir. Cuando adoramos a Dios, la adoración abre todas las puertas. Las puertas que yo como humano no puedo abrir son abiertas por Dios cuando yo adoro al Señor. La libertad comienza en el espíritu antes que en lo físico. La liberación empieza en mi interior. Pablo y Silas estaban interiormente liberados. Había en ellos esperanza, había en ellos fe, había en ellos confianza, había en ellos determinación, disposición, porque estaban anclados en la roca firme que es Cristo Jesús y confiaban en que Dios podía sacarlo de la situación. Y a pesar de que no lo sacara como Sadrach, Mesach y Abednego, estaban glorificando y adorando a Dios. Quizás ellos no esperaban que Dios respondiera con un terremoto que abriera la cárcel. Ellos simplemente estaban adorando al Dios a quien servían, al Dios en quien confiaban, al Dios del que habían experimentado obras poderosas. Ellos posiblemente no esperaban el milagro que Dios hizo. Ellos simplemente estaban adorando y la adoración produjo la intervención divina. Nuestra adoración abre puertas. La adoración rompe limitaciones. La adoración abre puertas. La adoración no tiene límites de fuerza humana que pueda impedir la obra de Dios. La libertad comienza en el espíritu antes que en lo físico. La liberación interior debe ocurrir en nuestras vidas antes de ser liberados físicamente. Número 6. Y las cadenas de todos se soltaron. La liberación alcanza a otros cuando nosotros adoramos a Dios con libertad. La adoración tiene un efecto comunitario y transformador. Cuando adoramos y los demás escuchan nuestra adoración, son impactados por el poder del Espíritu Santo. Y lo que ocurre dentro de mí es traspasado a la gente que está alrededor de mí. Tiene un efecto transformador, afecta a la colectividad, a la comunidad. Cuando adoro en el templo, cuando adoro en el barrio, cuando adoro en la casa, cuando adoro en la calle, los que me rodean van a ser transformados, trastornados, tocados por el poder de la adoración. La presencia de Dios rompe cadenas visibles y rompe cadenas invisibles. Si seguimos la historia, nos daremos cuenta que todos los presos y la gente que estaban en la cárcel, ninguno de ellos escapó y violó las leyes, sino que ellos fueron convertidos, fueron transformados, fueron impactados por el poder del Espíritu Santo, de tal modo que entregaron sus vidas al Señor. De modo que aquí hay una obra evangelizadora profunda a causa de unos hombres que en vez de entristecerse en la oscuridad de la noche a causa de su situación, decidieron orar y adorar a Dios. La adoración que libera no es un emocionalismo, es fe en acción. Pablo y Silas adoraron cuando no había razones humanas para adorar y Dios respondió con poder. La adoración exalta a Dios por encima de la circunstancia y cuando Cristo es exaltado, su poder se manifiesta. La adoración no siempre cambia la situación de inmediato. Ellos estuvieron presos adorando. La situación no cambió de inmediato, pero espiritualmente ellos estaban libres ya. Siempre cambia primero el corazón y muchas veces abre el camino para la intervención divina. La adoración que nace en la prueba tiene un poder especial delante de Dios. La adoración que nace en la prueba tiene un poder especial delante de Dios. Pablo y Silas nos enseñan que la adoración no es un escape, sino un arma espiritual. Cuando adoramos, Cristo se manifiesta, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver la aplicación de hoy. En medio de tus pruebas, canta y adora. Confía en que Dios trae libertad. En medio de tus pruebas, canta y adora. Confía en que Dios trae libertad. Adora cuando estés cansado. Adora cuando no entiendas lo que está pasando. Adora cuando sientas que ya no puedes más. Adora creyendo que Cristo tiene poder para romper toda cadena. Hoy, toma un momento para levantar tu voz y declarar que Jesús sigue siendo Señor sobre tu situación. Adora cuando estés cansado. Adora cuando no entiendas lo que está pasando. Adora cuando sientas que no puedes más. Adora creyendo que Cristo tiene poder para romper toda cadena. Tómate un momento hoy para adorar a Dios. Preguntas de hoy. ¿Cómo puedo cultivar una adoración que no dependa de mis emociones, sino de la verdad de Cristo? Le voy a dar una sugerencia que puede ayudar en eso. Decisión. Es una adoración racional, es nuestro culto racional, consciente, es una decisión.
que se toma. ¿Cómo puede cultivar una adoración que no dependa de tus emociones, sino de la verdad de Cristo? Es una decisión sobre esa verdad. Sabes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, sabes que Cristo te redimió del pecado y sabes que Cristo ha obrado poderosamente en ti, ha transformado tu vida. Esa conciencia, ese conocimiento debe darte una decisión, una determinación clara. A pesar de las circunstancias, yo voy a adorar a Dios. Es simplemente estar determinado a hacerlo y comenzar a hacerlo. Al principio, lógicamente que no siente hacerlo porque está atribulado, está cansado, pero comienza a hacerlo, determínate a hacerlo, decide hacerlo, conscientemente hazlo y verás que apenas comienza a adorar a Dios a pesar de tu situación, va a empezar a sentir que la situación a tu alrededor, en tu interior, empieza a cambiar. Número dos, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas por una adoración más profunda y rendida? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas por una adoración más profunda y rendida? Quizás tú no sepas exactamente qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas. Lo que sí puedo asegurarte es que cuando empieces a adorar a Dios, las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas serán transformadas. Y número tres, ¿mi adoración en tiempos difíciles refleja confianza en el poder de Dios? Sí, debería ser la expresión de confianza en el poder de Dios. Cuando yo adoro en tiempos difíciles, esa adoración debería ser la expresión de confianza en el poder de Dios. Si sale del corazón, si es genuino, si es sincera, si es una acción consciente, una determinación consciente que estoy tomando de que a pesar de la situación voy a adorar a Dios, esa adoración en tiempos difíciles es un reflejo de nuestra confianza en el poder de Dios. Aquí están las preguntas y los comentarios y las propuestas para compartir este material en grupo, culto familiar, grupos de familia pequeños o grupos de células. Si quieres formar una célula, compartir entre tus vecinos, entre tus compañeros de trabajo, qué sé yo, como quieras hacerlo, ahí tiene unas sugerencias para compartir en grupo. Oramos, hermanos, bendecimos el nombre del Señor y esperamos que como Pablo y Silas, en medio de cualquier situación difícil por la que estemos atravesando, podamos confiar en Dios y adorarle siempre, porque nuestro Dios es fiel en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu poder, por tu grandeza. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de honrar tu nombre, de compartir tu palabra, Señor, de leer, Señor, tu palabra y de venir a ella con un espíritu, una actitud de obediencia, con una actitud, Señor amado, de oír tu voz a través de tu palabra, Señor, y poder poner en práctica lo que aprendemos de ti cada día. Bendice a mis hermanos y hermanas, llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Cambia, Señor amado, nuestra adoración desde nuestro interior. Permite que seamos liberados interiormente y que cada día encontremos en nuestro interior las motivaciones basadas en la obra que tú has hecho a nuestro favor para adorarte a pesar de cualquier situación por la que estemos atravesando. Quita, Señor, la queja de nuestros labios y pon la adoración en nuestro corazón. Y permite, Señor, que con libertad podamos adorarte en cualquier situación de nuestras vidas, a pesar de la oscuridad más terrible por la que estemos atravesando, podamos tener la confianza plena en ti y podamos adorarte en espíritu y en verdad, como una decisión consciente que tomamos para colocarte a ti por encima de nuestra situación difícil. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde y nos vemos mañana, si Dios lo permite.